Soy Ana y tenía 33 años la noche en que mis padres dejaron a mi abuelo sentado en los escalones de su casa con 2 bolsas empapadas. Era un martes de febrero. Me llegó un mensaje de una vecina que apenas conocía. Tu abuelo está en el portal con todo su equipaje. Estaba a 40 minutos. Llegué en 25. 8 meses antes mi abuelo había vendido el olivar familiar. 400 hectáreas en Extremadura, la tierra que había trabajado durante 50 años. La oferta fue de 1.200.000 euros. La aceptó. Y después hizo algo que todavía me cuesta entender. Se lo dio todo a mi padre, sin contrato, sin notario, sin condiciones escritas. Transfirió cada céntimo a la cuenta de Rodrigo Vargas, un viernes por la tarde. Yo estaba en la cocina de mis padres cuando pasó. Mi padre repetía que no era necesario, y mi abuelo, que nunca desperdició una sola palabra, lo miró y dijo 3 palabras. Cuídate de mí. Ese fue el trato. Un apretón de manos y 3 palabras. Lo que el testamento reveló 3 meses después, cuando la abogada abrió una carpeta que nadie esperaba, fue algo que ninguno de los presentes habíamos visto venir. Ni yo. Bienvenida a Historias en Calma. Historias sobre familia, dinero y las personas que por fin dejan de pedir perdón. Escríbeme desde donde me escuchas y suscríbete para no perderte cómo termina esto. Don Ernesto Vargas era el hombre más austero que he conocido. Remendaba las botas hasta que la suela era más parche que cuero. Bebía café en una taza de cerámica agrietada, lavada a mano cada vez. Conducía con las ventanas abiertas antes de llevar el coche al taller. Vivíamos convencidos de que el olivar era todo lo que tenía, que ese 1.200.000 euros era su vida entera convertida en dinero. Nunca nos corrigió. La tarde después de la transferencia, lo llevé al olivar para una última vuelta. Se detuvo y miró la tierra llana. La gente cree que es solo tierra. El olivar nunca fue solo tierra. No contestó. Sacó de debajo de la camisa un reloj de bolsillo antiguo, colgado de una cadena de cuero gastada, y lo hizo girar entre los dedos. Yo tenía 33 años y acababa de hundir mi startup de sensores agrícolas, haciendo trabajo de programación por horas y fingiendo que tenía un plan. El reloj se convirtió en un pequeño juego entre nosotros. Lo llevaba puesto en todo momento. Una vez le pregunté qué significaba. Me lo pellizcó a través de la tela y sonrió. Esta llave todavía abre algo que vale la pena abrir. Viniendo de él era casi ternura. Se mudó a casa de mis padres esa semana. Durante un mes, desde fuera, todo parecía bien. Luego empezaron las llamadas. Mi madre me llamaba con esa voz cargada de preocupación administrada. Ana, ¿tu abuelo te ha dicho algo sobre nosotros? Decía que se confundía, que querían gestionar las cosas con orden. Ahora tengo palabras para eso. Aíslas las conversaciones sobre el dinero, mantienes al familiar responsable en la oscuridad y lo llamas gestión. Mi madre había crecido sin nada y se había casado en los Vargas esperando más de lo que la austeridad de mi abuelo le había dado. Cuando llegó el dinero, algo en ella decidió que le era debido. Volvamos al martes de febrero. Dejé una videollamada a medias, cogí el coche y conduje con los limpiaparabrisas perdiendo la batalla. Cuando llegué, mi abuelo estaba en los escalones, bajo la luz del portal. 2 bolsas a su lado, empapadas, y en las manos, apretado contra el pecho, ese reloj de bolsillo. La luz del portal estaba encendida. Las luces de la casa estaban apagadas. Lo habían dejado fuera y se habían ido a dormir. Mi padre abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Ana, no es lo que parece. En la residencia Montesol hay lista de espera. Mi madre apareció detrás en bata. Lo hemos puesto aquí para que la furgoneta de traslado lo encuentre fácil. En un aguacero. A las 10 de la noche. Les pregunté cuánto tiempo llevaba fuera. Mi padre miró el suelo. Mi madre levantó la barbilla. Ya no es asunto nuestro. Hicimos lo que nos tocaba. No hay ninguna furgoneta, dije. Solo hay un hombre de 80 años bajo la lluvia. Nadie contestó. Dejé de hablar con ellos. Bajé los escalones,
Me agaché frente a mi abuelo y apoyé la mano en el reloj frío. «Vamos a salir de aquí», me miró. Y para un hombre que según mi madre llevaba semanas confundido, tenía los ojos perfectamente claros. Dijo en voz baja, sin súplica, más como alguien que transfiere algo importante. «Cuídate de mí». Cogí sus bolsas. Lo ayudé a subir al coche y la luz del portal se apagó detrás de nosotros. Mi piso tenía 50 metros cuadrados. Le di la habitación y me quedé con el sofá cama. Hice una hoja de cálculo con sus medicamentos, su tensión y sus citas. Soy programadora, así es como quiero a la gente. Y moví mis llamadas a primera hora para que las tardes fueran suyas. Mis padres no llamaron. Mi hermano Marco sí. No hagas de esto un drama. El abuelo es mucho para cargar. Un hombre de 60 kilos que no pedía nada. No contesté. Una vez sí llamé a mis padres. Su medicación había subido a 240 euros y acababa de perder un contrato. Me tragué todo el orgullo y llamé a las personas sentadas encima del dinero para pedirles que costearan una receta del hombre para el que ese dinero se suponía que era. Mi madre cogió al cuarto tono. Expliqué sin drama, solo los números. Hubo una pausa, y lo dijo con un tono tan razonable que tardé un segundo en sentir el cuchillo. Nosotros cumplimos. La transferencia está hecha. Ahora es tu proyecto. Tu proyecto. Como si una persona fuera un trabajo freelance recogido del suelo. Y fue ahí cuando encajó todo. Para mis padres, ese 1.200.000 no había sido un depósito de confianza. Había sido una liquidación. La promesa era un recibo. El trato estaba cerrado. Lo que no esperaba era que él empezara a intentar arreglar mi vida mientras yo estaba ocupada arreglando la suya. Me veía encorvada sobre el portátil, depurando la aplicación de inventario de otra empresa, y preguntaba, ¿y lo tuyo? Lo mío era una red de sensores de humedad del suelo, sondas baratas, un modelo meteorológico, software que le decía a un agricultor cuándo regar y cuándo esperar. Había construido un producto real. Solo me había quedado sin dinero antes de que el mercado lo descubriera. Murió, le dije, demasiado caro de fabricar. Cogió su taza agrietada y la hizo girar. Las buenas herramientas se pagan solas. Entonces, haz una herramienta más barata. Al final de la semana, teníamos un cuaderno de sus bosquejos. Un hombre que había leído el cielo 50 años, rediseñando mi hardware. Un día señaló, podemos captar el frente de la tormenta de la banda pública. ¿Por qué estás pagando datos de satélite? Tenía razón. Esa fue la primera tarde en un año que trabajé en mi propia idea. La noche que el prototipo funcionó, él habló del olivar, no de la tierra, de lo que había debajo. Un hombre con traje que apareció en 1979 y le ofreció arrendar los derechos del subsuelo, y todo el pueblo dijo que era un tonto por firmar. Solo sonrió. El olivar nunca fue solo tierra, y esa noche me dijo algo que debería haberme llamado más la atención. Necesito que me lleves con alguien que guarda las cosas por escrito. Empezó a cansarse en el tercer mes de una manera que no se anuncia. Dormía hasta más tarde. Se quedaba adormilado a mitad de un bosquejo. La taza se quedaba sobre la mesa enfriándose a mitad. Eso más que cualquier otra cosa me asustó. Lo encontré mientras ordenaba sus medicamentos. Al sacar la bolsa del cajón de la mesilla, cayó un sobre cerrado de papel crema con una tarjeta de visita sujeta con un clip. Abogada Sofía Montiel, derecho sucesorio y patrimonial. Una fecha, 11 días después. Y una nota manuscrita. Traiga la llave. Me senté en el suelo y lo sostuve. No lo abrí. Hay puertas que una persona abre por sí sola. Lo coloqué donde estaba y cuando fui a guardar la bolsa vi que él me miraba desde la cama. Había estado despierto todo el tiempo. ¿Me llevas el jueves?, dijo. Lo llevé al despacho de la abogada. Se había vestido para la ocasión. Cuando salió, 53 minutos después, caminaba más erguido, con el paso de un hombre que ha dejado en el suelo algo que llevaba mucho tiempo cargando. En el coche miró el aparcamiento.
He arreglado algo que debería haber arreglado hace años. Se puso el reloj bajo la camisa. Ya lo sabrás. La última Nochebuena que tuvimos fue un domingo. Se encontraba fuerte. Cenó de verdad. Observó mis manos soldar un módulo nuevo y dijo: «Llevas 3 meses conmigo. Vendiste tu coche. No has preguntado una sola vez qué había en esto para ti. Tus padres, tu hermano. La primera pregunta de todos ellos era siempre la misma. La tuya nunca lo fue». Le dije que no había nada que preguntar. Negó despacio. «Ahí está todo». No supe qué decir. Así que dije lo verdadero. No te acogí por ninguna razón. Te acogí porque eras tú. Se quedó callado. Luego dio la vuelta a sus propias palabras. Tú sí te cuidaste de mí. En pasado, como quien cierra un libro que ha leído mucho tiempo. En la puerta esa noche dijo: «Buenas noches, niña». Yo dije: «Buenas noches, abuelo». Esas fueron las últimas palabras ordinarias que intercambiamos. No se despertó el miércoles por la mañana. Lo supe antes de abrir la puerta. Se había ido en sueños con la taza de cerámica vuelta del revés en el escurridor, donde la había dejado él la noche anterior. Había lavado su propia taza. 80 años, 3 meses después de unos escalones bajo la lluvia, y lo último que hizo fue enjuagar su taza para que yo no tuviera que hacerlo. Llamé al médico, a la funeraria, y luego, porque eran su familia, llamé a mis padres. Mi madre cogió el teléfono. Le dije que el abuelo había muerto. Hubo un silencio, y la primera reacción de mi madre no fue un sonido de dolor. Fue una pregunta, rápida y brillante. ¿Ah, sí? ¿Y alguien ha llamado ya a la abogada? Su padre llevaba 4 horas muerto y su primer instinto fue el patrimonio. El funeral fue donde mi madre dio la actuación de su vida. Gris carbón, llanto perfecto en la primera fila, el brazo de cada primo aceptado. Le cuidamos tanto, hicimos todo lo que pudimos. Yo estaba a un lado y no decía nada, porque no se gana un concurso de duelo contra una mujer dispuesta a llorar en su propio delito. Después del servicio, Sofía Montiel avanzó hacia mí. Me dio el pésame, claro y real, y me tendió una tarjeta. La lectura del testamento, 10 días. Su abuelo pidió que estuvieran todos. Luego miró una vez a mi madre, volvió a mirarme y asintió. Un asentimiento pequeño que significaba: sé algo que tú todavía no sabes. Me negué a discutir durante los 10 días siguientes. La versión de mi madre se endureció. Ana aprovechó a un anciano confundido. Ana va detrás de la herencia. La ironía de que lo dijera la mujer cuya primera pregunta sobre el cuerpo de su padre fue por la abogada. No iba a pelear en su terreno. La mañana de la lectura puse su reloj en el asiento del copiloto y le puse el cinturón. Soy ingeniera. No creo que un reloj lleve un alma. Pero ya lo había llevado una vez a ese despacho. No ibas a hacer el último trayecto con el asiento vacío. La llave estaba en mi bolsillo, envuelta en su nota. Dásela a Sofía. Mi madre estaba en la sala de espera con la cara de mujer a punto de ser vindicada. Marcos rebotaba la rodilla. Mi padre estaba apartado. Cuando entré, levantó la vista con algo entre el terror y la disculpa. Mi madre murmuró para todos: «Bueno, tampoco habrá mucho que leer». El hombre lo dio todo. A nosotros. Llevaban 30 años de pie encima de algo y llamándolo tierra. La puerta interior se abrió y Sofía Montiel apareció con la carpeta de piel. Nos miró a todos y su mirada se detuvo en mí la última. Don Ernesto actualizó todo hace 8 semanas. La sala se quedó quieta. 8 semanas. La sonrisa de mi madre parpadeó. 8 semanas lo situaba después de los escalones, después de la lluvia. Entramos. La lluvia golpeaba las ventanas. Sofía dejó la carpeta sobre la mesa. Junto a ella, colocó en la credenza un cajoncito de archivo metálico con cerradura. Noté la llave en el bolsillo como si se hubiera vuelto más pesada. Antes de leer el documento, su abuelo dejó una instrucción. Deslizó una nota doblada hacia mí. Su lápiz. Ana, ábrelo cuando ella te lo pida. La llave es tuya.
Me puse en pie. Caminé hasta la credenza con todos los ojos de la sala encima de mí. Saqué la llave de la cadena de cuero gastada. La metí en la cerradura. Giró como si hubiera estado esperando 50 años. Dentro había un único archivador acordeón, grueso, etiquetado con su letra cuadrada. La tierra. Lo llevé a la mesa. La voz de mi madre salió fina. ¿Qué es eso? Sofía abrió el archivador, se colocó las gafas de lectura y miró a la sala. Esto es lo que don Ernesto Vargas tenía realmente. La temperatura de esa sala cambió antes de que hubiera leído un solo número. Lo leyó sin dramatismo. En 1979, don Ernesto segregó el dominio minero del olivar y firmó un contrato que el resto del pueblo consideró una tontería. No era una tontería. Durante 46 años, ese subsuelo había producido de forma creciente. Don Ernesto no había gastado un solo euro. Lo había dejado acumularse en cuentas que él mismo gestionaba, sin decírselo a nadie. Cuando vendió la superficie del olivar, vendió solo la tierra. Se quedó con lo que había debajo. Sofía dio la vuelta al estado de cuentas para que la mesa viera la cifra al pie. El dominio minero y su valor acumulado estaban tasados a 8 semanas vista en 20 millones de euros. El número quedó en mitad de la mesa como una piedra arrojada por una ventana. Marcos hizo un sonido como si le hubieran golpeado. Mi madre dijo, «Eso es imposible». Mi padre no miró el estado de cuentas. Estaba mirando el archivador, las palabras «la tierra» en el lápiz de su propio padre, con la cara vuelta gris. Mi madre se recompuso primero. «De acuerdo, pero el 1.200.000 lo tenemos nosotros». Ese era su regalo a Rodrigo. Sofía la dejó terminar. Luego sacó una sola página. Don Ernesto lo registró no como donación, sino como anticipo a cuenta de la parte de Rodrigo en la herencia. Significa que ese 1.200.000 ya está contabilizado. Sale de lo que Rodrigo tenía asignado. Giró la página. El número bajo el nombre de mi padre era más pequeño que la furgoneta que Marcos no podía permitirse. Sofía miró a la sala y leyó una sola frase del documento, en las palabras exactas de mi abuelo, porque él le había pedido que las leyera así. El dinero transferido no es lo mismo que la promesa cumplida. Escuché la voz de mi madre de vuelta contra esa única frase. Había construido toda su defensa sobre un recibo, y mi abuelo, desde dentro de una carpeta etiquetada a lápiz, acababa de informar a la sala de que nunca había aceptado ese recibo como pago. El remanente de la herencia, leyó Sofía, tras el anticipo a Rodrigo y los legados menores, incluida una fundación que don Ernesto pidió constituir, pasa en fideicomiso a su nieta, Ana Vargas. Luego cogió el sobre de papel crema que yo había encontrado y nunca abierto, 11 días antes de conocerla. Me pidió que os lo leyera a todos al final. La carta era corta. Nunca había desperdiciado una sola palabra. A los que recibieron la transferencia, espero que les haya cundido. Se lo di a propósito. Quería ver qué hace un hombre cuando cree que el dinero ya es suyo y que el viejo solo es un peso. Ya lo sé. A Ana. No abriste el sobre. Te vi dejarlo en su sitio. Nunca preguntaste qué había para ti, ni una sola vez, ni en la peor noche. Y esa es la única lectura de una persona en la que he confiado siempre. El olivar nunca fue solo tierra, niña. Tú tampoco lo eres. Cuídalo como me cuidaste a mí. No lloré en esa sala. Me había prometido no hacer la otra cosa delante de ellos, y cumplí la promesa de la misma manera que había cumplido la otra. Apoyé la mano plana sobre el archivador, sobre la palabra tierra escrita en su lápiz. Mi madre estalló. Se levantó con las 2 manos en la mesa. Le manipuló. Esto es influencia indebida y voy a impugnar cada palabra. Sofía no parpadeó. La evaluación de capacidad está en el archivo. 2 médicos lo declararon plenamente competente. ¿Puede impugnarlo? Mi madre se giró hacia mí.
30 años y tú nos lo robas con un soldador y una historia de pena. Rabia disfrazada de duelo. Todos en esa sala podían ya ver la diferencia. Mi padre hizo un sonido pequeño y roto. Miraba la carta con los ojos húmedos y lo que salió de su boca fue una sola palabra. Papá, solo eso. Por un segundo pensé que iba a levantarse, que iba a decir lo verdadero. Me miró, yo lo miré. Y entonces mi madre dijo su nombre, seco como una bofetada. Y mi padre cerró la boca y bajó los ojos a la moqueta, y se quedó exactamente donde había estado los últimos 30 años. Me levanté. No porque tuviera un discurso. Me levanté porque la presencia más calmada en esa sala ruidosa era yo, y quería que siguiera haciéndolo. Esperé a que mi madre se agotara, y dije lo único que tenía. No voy a pelear contigo. El abuelo ya lo dijo todo por escrito. Yo solo voy a hacer lo que él pidió. Vosotros teníais un contrato que nunca firmasteis. Yo tenía un hombre al que nunca devolví. Esa es toda la diferencia. Cogí el archivador y la llave y me paré en la puerta porque quedaba una cosa verdadera que no me costaba nada. Lavó su propia taza la noche que murió, para que tú no tuvieras que hacerlo. Y salí a la lluvia. Mis padres conservaron su 1.200.000, ya bastante reducido, pero no llegaba nada más. No impugnaron. Marcos tuvo que enfrentarse a sus deudas sin golpe de suerte. La versión de mi madre, que había gobernado nuestra familia 30 años, no sobrevivió a esa sala. La gente la había visto ponerse en pie sobre la palabra tierra escrita en el lápiz de su padre muerto y llamar ladrona a su propia hija. Eso no se borra. Conduje a casa en la tormenta. Me senté en el aparcamiento hasta que pasó el temporal y sentí el duelo tranquilo de haber ganado algo que habría devuelto a cambio de un café malo más con un viejo testarudo. Ha pasado un año. Hice lo que él pidió. El fideicomiso financió lo que él y yo empezamos en mi mesa de cocina. El sensor de suelo y tormenta barato, rediseñado, que capta la lluvia que se acerca de la banda pública para que un agricultor no tenga que pagar por el cielo. Lo vendemos a un precio que una explotación real puede permitirse. Las buenas herramientas se pagan solas. Y la fundación que él escribió en el testamento también la llevo yo. Es pequeña y concreta. Ayuda a familias a mantener a un padre mayor en casa en vez de en unos escalones. La llamamos Fundación Ernesto. Sin placa, sin galas. Solo alquileres cubiertos y recetas pagadas para personas a las que la familia de la transferencia decidió que eran un problema. Su reloj está en mi mesa de trabajo, todavía en marcha. La taza de cerámica agrietada aguanta los bolígrafos. La llave cuelga de un clavo junto a la puerta. Algunas mañanas la tocó al salir. Abrió un cajón, un número y la verdad. Pero, sobre todo, abrió la parte de mí que había dejado de creer que presentarse de verdad por alguien importaba para algo. Una transferencia puede hacerse en un segundo. La gente te dirá que eso liquida la cuenta. Pero cumplir una promesa te lleva el resto de la vida. Y al final, ese es el único libro de cuentas que alguien lee en voz alta en una sala, que se queda en silencio. Esa es mi historia. Una noche de tormenta, 3 palabras. Y un testamento que por fin lo devolvió todo a su sitio. Si esto te ha recordado que el amor es algo que se hace, no algo que se transfiere, tómalo como señal. Llámalo a la persona que en algún momento estuvo ahí para ti, mientras puedas. Compártelo con quien lo necesite. Escríbeme un comentario, suscríbete y nos vemos en el siguiente.